Padre Dios Todopoderoso, Dios de amor, de infinita bondad y misericordia, te damos las gracias porque nos das, Señor, la oportunidad de ir a ti una vez más en oración, sabiendo que en tu palabra hemos de hallar luz, pero queremos que tú la ilumines para nosotros, que tú la hagas resplandecer en nuestras mentes para que sea clara y eficaz en nuestra vida. Acompáñanos, Señor, en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. El tema se titula El holocausto de Abraham. Quiero que vayamos directamente a la historia. Vamos a leer Génesis 22, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Génesis 22 desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y dice así: Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 criados suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. Y se puso en el altar, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y posterior a esto se nos presenta cómo el ángel de Jehová le reitera las promesas de Dios a Abraham. Repite las promesas del pacto, añadiendo algunos detalles, ¿verdad? Como amplificando las promesas. Y todo esto debido a la fe de Abraham, que escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le pedía, que era que ofreciera a su hijo en holocausto. Y precisamente sobre ese punto queremos ¿verdad? Comenzar a hacer énfasis, ¿no? ¿Cuál fue el mandato de Dios? El mandato de Dios fue que Abraham ofreciera a su hijo en holocausto. Y esto de primera instancia nos choca mucho, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por, ¿verdad? Por el estudio de la Biblia o escucharon estas historias desde niños, pero cuando uno es niño, yo que por lo menos me crié escuchando las historias bíblicas, esta historia en particular me parecía terrible. ¿Cómo Dios le va a pedir a, a un padre que mate a su hijo? Sin embargo, con el pasar del tiempo y específicamente desde unos 7 años para acá, he estado estudiando la Biblia de forma distinta. Y cuando digo de forma distinta, es que me he dado cuenta que muchas veces damos por sentados que Dios dijo algo
Cuando lo releemos y lo releemos y lo releemos y el Espíritu abre nuestra mente, nos damos cuenta que no necesariamente eso es lo que Dios está diciendo, sino este, que puede tener otro significado que el que antes le estábamos dando. Por ejemplo, normalmente pensamos que Dios dijo, mata a tu hijo. Pero esas no son las palabras de Dios. Las palabras de Dios, ofrécelo allí en holocausto, en ofrenda. Preséntalo allí, hazlo ascender en ofrenda, en holocausto al Señor. De hecho, iban a ir a la tierra de Moria, al monte que Dios le diría. O sea, un monte, y para ir al monte hay que subir, hay que ascender. Y la palabra para holocausto, que es repetida 2 veces en esta ocasión, donde dice ofrécelo, la palabra holocausto, allí en holocausto. Y literalmente está diciendo, hazlo ascender allí en holocausto, en ofrenda a Jehová. Así que tendrían que subir allí al monte de Moria y presentarlo en holocausto. Así que nos hacemos la pregunta, ¿qué Dios dijo? Dios dijo, ofréceme a tu hijo, entrégame a tu hijo, preséntalo como ofrenda. Que Abraham entendió y que todos nosotros entendemos que Dios le estaba pidiendo que lo matara. Ahora Dios muy posiblemente, o sea, de seguro sabía que Abraham lo iba a entender muy posiblemente de esta forma, eh, de que iba a asociar esto con un sacrificio humano. Y ahí queremos detenernos por un segundo. Y es que esta orden de Dios parece contradecir a primera instancia otras órdenes que Dios ha dado en su palabra, donde Él mismo habla en contra de los sacrificios humanos. Y esto es algo muy, muy interesante que debemos prestarle atención. Vemos que todo el tiempo se habla de que esto era un holocausto y es importante mantener esto presente, ¿no? Un holocausto es una ofrenda de gratitud, no es una ofrenda expiatoria por el perdón de los pecados, sino es una ofrenda de gratitud. Es en gratitud a lo que se recibe. Y lo interesante, o lo que se ha recibido, ¿no? O lo que se ha de recibir. También se puede ofrecer por fe, ¿no? Se nos presenta en el versículo 12, nos habla de ofrecer a Isaac, a su hijo, a quien Abraham ama, a su único, en holocausto. En el versículo 3 se habla que la leña era para el holocausto. En el versículo 6 vuelve y se nos presenta la palabra holocausto. O sea, todo el tiempo en el versículo 7 también Abraham dijo que Jehová proveería el cordero para el holocausto. Todo el tiempo se está hablando del holocausto, no era una ofrenda expiatoria, era una ofrenda de gratitud lo que se estaba presentando. Y específicamente cuando hablamos de las ofrendas de animales y de animales limpios, no de cualquier animal, cuando hablamos de ofrendas de animales, pues cuando se hablaba de holocausto, no solamente se hablaba de gratitud, sino que se presentaba el proceso por el cual se ofrecía, ¿no? Y se le llamaba holocausto cuando se le quemaba, ¿no? Cuando finalmente se le hacía, en ese sentido espiritual, ascender, ¿no? En el humo, bajo el significado del humo y del fuego que subía. Versículos 7 y 8 se presenta lo del cordero para el holocausto. Todo el tiempo vemos la palabra holocausto presente. Teniendo esto en mente, que era holocausto, no nos olvidemos, ¿verdad? Porque luego vamos a ver algunas instancias bastante interesantes en la Biblia relativo a los sacrificios humanos y cómo no se presenta como holocausto los sacrificios humanos. Por ejemplo, en Éxodo 20:13, ¿verdad? Nosotros conocemos que Dios, los 10 mandamientos de Dios dice, no matarás. Y esta orden es una orden que parece estar en contra de la ley de Dios. Que parece estar en contra de la ley de Dios. Levítico 18:21 leemos,
y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Así que aquí Dios dice que no dé su simiente para hacerla pasar por fuego a Moloc, un Dios falso, ¿verdad? Y, y dice que no contamine el nombre de Dios. Yo el Señor, o yo soy el Señor. No Moloc. Yo soy el Señor, no Moloc. De esta forma se nos está diciendo, o se nos está vinculando el pasar la simiente o la descendencia por fuego, pasar a los hijos por fuego, sacrificar a los hijos a dioses falsos, se están vinculando directamente con la idolatría. Así que se está diciendo que el sacrificar a hijos, pasarlos por fuego, el quemarlos, es idolatría y es una práctica idólatra. Deuteronomio 12:31 nos dice: no harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto está hablando de las naciones paganas que habitaban Canaán, y se les está advirtiendo al pueblo de que no hagan como esos pueblos han hecho, porque todo lo que el Señor aborrece hicieron ellos. Y se da el detalle de que pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Así que no solamente se nos dice que ellos hacían esto para sus dioses, ¿verdad? No solamente se nos dice que una práctica idólatra el pasar a los hijos por fuego, sino que también se nos añade que el Señor aborrece esta práctica idólatra. Y se le exhorta al pueblo de Dios a no practicar esto. También leemos algo muy interesante que nos aparece aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 31. Dice: y edificaron los altos de Tofet, que es en el valle de Beninón, para quemar en fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Así que aquí se nos presenta en Jeremías 7:31, Dios le está hablando por medio del profeta Jeremías a su pueblo, diciendo lo que ellos habían hecho. Dice que edificaron lugares altos. ¿Para qué? Para quemar en fuego sus hijos y sus hijas. Mira que Dios no lo llama un holocausto. Dice que ellos edificaron esos lugares altos para quemar en fuego a sus hijos e hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Es decir, en el corazón de Dios, en su mente, en su pensamiento, nunca ha subido el pensamiento de que los padres pasen a sus hijos por fuego. Y aquí ya nos presenta una clave, ¿verdad?, para entender la historia de Abraham. Más allá de ver que el mandato de Dios era Abraham, según Abraham lo entendía y según muchos de nosotros lo hemos entendido, el mandato de primera instancia nos parece que implicaba quemar a sus hijos, hacerlos pasar por fuego, pero se nos dice que eso no ha subido en el corazón de Dios. Ese mandato de que un padre queme literalmente a su hijo no ha pasado por el corazón de Dios, no ha pasado por su mente, no ha subido a su corazón ni a sus pensamientos. Así que eso no era lo que Dios tenía en mente. Lo que Dios le habló a Abraham no tenía que ver. De hecho, Dios no quería que esto fuera ejecutado. De hecho, Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. Dios no lo permitió, dejándonos saber que nunca fue el plan de Dios que esto se ejecutara. Porque eso no ha subido en su corazón. Y es interesante que Dios le dice aquí al pueblo por medio del profeta que Él no ha mandado a que hagan esto y que tampoco ha subido a su corazón este tipo de acción. Muy interesante. Jeremías 19:5 nos dice: y edificaron altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. Y aquí se dice en holocaustos, pero ¿a quién? Al mismo Baal.
cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Miren cómo lo dice ahora Jeremías 19:5. Ahora sí utiliza la palabra quemar y en vinculación con holocausto. Sin embargo, dice en holocaustos a Baal, no en holocaustos a Dios, sino en holocaustos a Baal. Nuevamente vinculando esta práctica de quemar con fuego a sus hijos en holocausto. Es una práctica pagana, una práctica idólatra. Y dice que eso, Dios no les mandó jamás a hacer algo así. Tampoco lo habló. Y miren cómo dice a la última parte del versículo, ni me vino al pensamiento. Este versículo es bastante paralelo con el anterior que leímos de Jeremías 7:31, donde al final dice, ni subió en mi corazón. Ese subir a su corazón significa que ni le vino al pensamiento, ni siquiera ha venido a su pensamiento el que el hombre queme con fuego a sus hijos en holocausto. Interesante. Jeremías 32:35 nos dice lo siguiente. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Vemos cómo se sigue expandiendo esta declaración de parte de Dios por medio del profeta. Así que dice que edificaron altares para pasar a sus hijos por fuego y sus hijas también a Moloc. Y dice, lo cual no les mandé, vuelve y repite, ni me vino al pensamiento, pero luego dice que hiciesen esa abominación. O sea que para Dios es una abominación el pasar a los hijos por fuego. Y le llama que es pecado, para hacer pecar a Judá. Así que esto es una práctica idólatra, pecaminosa, es una abominación, Dios lo aborrece. Esos son los mismos términos que la Biblia le da a los sacrificios humanos. Salmo 106, versículos 37 y 38. Miren cómo dice. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Quiénes eran los ídolos de Canaán a quienes ellos sacrificaron sus hijos y sus hijas? Eran demonios. Nos dice el versículo 37 que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y al hacer tal cosa, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Y dice que los ídolos de Canaán eran demonios. Se le ofrece, cuando se hace esta práctica y se lleva a cabo y se le quita la vida a los hijos como sacrificio, se le está sacrificando a demonios. Dice que de esta forma la tierra fue contaminada con sangre. También Ezequiel 23, versículo 37 nos dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego a ellos, quemándolos. Miren qué interesante. Dios les dice que han adulterado, que hay sangre en sus manos, que han fornicado con sus ídolos, nuevamente vinculándolo con la idolatría, con la violencia, idolatría, la matanza, el derramamiento de sangre, tienen las manos sucias de sangre, adulterio, fornicación con ídolos, derramamiento de sangre. ¿Y cómo se manifestó esto? ¿Cómo se expresó este pecado de ellos? Aún a sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego a ellos, quemándolos. Así que nuevamente el quemar a los hijos con fuego
hacerlos pasar por fuego, sacrificarlos y luego quemarlos. Todo esto es considerado un pecado por Dios. Es derramamiento de sangre, es violencia, es matanza, es adulterio, es fornicar con otros ídolos, es practicar la idolatría. Y miren cómo Dios dice, y aún sus hijos que me habían engendrado, Dios dice que los hijos que ellos tenían eran sus hijos. Así que cada vida, cada niño que viene a este mundo es considerado por Dios como su hijo, ¿no? Y cada acto de maldad que se comete contra ellos se está cometiendo contra un hijo de Dios. Dios está diciendo, ustedes sacrifican a sus ídolos, mis hijos. Y esto es un símbolo, ¿no? Esto nos habla de lo que el hombre hace con el Hijo de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué hizo la raza humana con el Hijo de Dios? Que Dios envió, el unigénito del Padre, que fue enviado por el Padre para representar al Padre en este mundo. ¿Qué hizo el hombre con ese Hijo de Dios? Lo sacrificó, lo crucificó, lo mató, porque era mejor que ese hombre muriera por la nación y no que toda la nación se perdiera por causa de ese hombre, tal como lo dijo el sumo sacerdote Caifás. Así que es muy interesante la mentalidad del pueblo, de lo que hacen con los hijos de Dios cuando sacrifican sus propios hijos, que a la vez son hijos de Dios, y los hacen pasar por fuego quemándolo. Todo esto les es tomado por pecado. Y volviendo a la historia original, Dios da una orden a Abraham que parece estar en contra de su ley, de su expresa voluntad, de lo que hemos visto en toda la palabra. Y estos son solamente algunos versículos, hay muchísimos más que pudiéramos encontrar y hemos visto, ¿verdad? Pero no los vamos a compartir todos, pero que pudiéramos compartir con respecto a este tema. Hay muchísimos más que se nos expresa o se nos manifiesta claramente que Dios no quiere nada que ver con los sacrificios humanos, los prohibió, los condenó, los aborrece, les llama abominación, dicen que es idolatría y dice que es culto a los demonios. Entonces, ¿por qué Dios le daría esta ordenanza a Abraham sabiendo que Abraham conociendo el corazón de Abraham, vamos a decirlo de esta forma? Dios conocía el corazón de Abraham, Dios sabía lo que estaba en el corazón de Abraham. ¿Por qué lo hace pasar por una prueba tan difícil? Y tal vez más adelante podamos abundar en esto. Pero queremos ver entonces un poco el trasfondo de Abraham. ¿Por qué Dios da esta orden a Abraham? Y viendo su trasfondo nos hacemos la pregunta de dónde era Abraham, cuál era su trasfondo histórico, dónde se crió, cuáles fueron sus prácticas. Nos dice en Génesis 11, en varios versículos, creo que el 25, pero también el 31 nos dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se asentaron allí. Aquí se nos presenta que Abraham vivía originalmente en Ur de los Caldeos. Ur es una ciudad que queda un poco al sur de Babilonia, pero los caldeos es el pueblo que dominó esa región, ¿no? De lengua caldea, de lengua aramea, que dominó esa región del medio y bajo Mesopotamia, y estaban establecidos por toda esa región, y podríamos decir que Ur era, para tiempos posteriores, Ur era como un suburbio de Babilonia, una ciudad que se encontraba cerca, relativamente cerca de Babilonia, pero la cultura era cultura babilónica, eran caldeos, eran de religión caldea, y
Y era la misma religión de Babilonia, ¿no? Ese es el punto que queremos resaltar aquí. Así que Abraham viene de una nación, de un pueblo idólatra, de un pueblo donde se practicó grandemente el paganismo. Y no solamente lo presenció y creció presenciándolo a su alrededor, sino que llegó a servir a dioses extraños, que él mismo llegó a ser idólatra. Y así nos los confirma Josué 24, verso 2. Josué 24, verso 2 nos dice lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que Abraham junto con su padre y con sus hermanos llegaron a servir a dioses extraños. Así que cuando Dios los llama a salir de Ur de los Caldeos, Dios los está llamando a salir de Babilonia y los está llamando a salir de la adoración a dioses falsos, a dioses extraños, a ídolos, a dioses inventados por los hombres. Dios en su misericordia, en su gracia, se le revela a Abraham, no porque Abraham tuviese mejores cualidades que todos los demás y que no tuviera mancha en su vida. Dios se le revela por gracia y Abraham escuchó la voz de Dios. Dios llamó a Abraham a salir de la idolatría. Y es interesante que no solamente él creció en un contexto idólatra, que se nos dice en este versículo de Josué 24:2, que ellos llegaron a servir a estos dioses falsos, dioses extraños, que vimos que son demonios. Y dentro de la idolatría vimos que estaba íntimamente conectado el sacrificio humano, el sacrificio de los hijos, el pasar a los hijos por fuego. Así que esto era una práctica ya muy común en tiempos de Abraham, y desde el lugar de donde salió, desde Mesopotamia, y llega a Canaán. También en Canaán abundaban los altares ¿verdad? A ídolos y lugares altos donde se sacrificaban a los hijos y se hacían pasar por fuego. Esto era una práctica muy común en los alrededores, ¿verdad? En las naciones que rodeaban a Abraham y en los pueblos que estaban rodeando a Abraham, ya fuera en Ur o después, posteriormente, ¿verdad? En Canaán. Lo interesante es que este es el trasfondo de Abraham. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham parece estar más en acuerdo con las prácticas antiguas de la religión de Abraham que tuvo en aquel momento cuando vivía en Ur de los Caldeos. Y con respecto a esto, quisiera leer un poco más en Ezequiel capítulo 20, y leemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 25 al 28, y luego vamos a leer el 31. Dice así: por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. ¿Verdad? De forma resumida, les puedo adelantar que cuando el hombre rechaza las ordenanzas buenas de Dios, cuando Dios da órdenes buenas y el hombre rechaza la palabra de Dios y no quiere oír la palabra de Dios, Dios les da al hombre ordenanzas conforme al corazón del mismo hombre, conforme a los deseos del hombre que rechaza la voluntad de Dios. Entonces Dios le da ordenanzas conforme a la voluntad del hombre. Y aquí vamos a seguir viendo cómo Dios sigue hablando. Así que Dios dice que les dio ordenanzas no buenas, derechos por los cuales no viviesen. Versículo 26 dice: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, para que los desolase, a fin de que supiesen que yo soy el Señor. Aquí Dios dice que Él los contaminó a ellos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito. ¿Cómo el Señor los contamina? ¿Cómo el Señor dice que los contamina cuando ellos son los que ofrecen sus hijos y los hacen pasar por fuego a sus primogénitos? Y se menciona y se vincula esto aparentemente con las ordenanzas de Dios. Pero era lo que estaba en el corazón de ellos. Si Dios en algún momento les dejó hacer esto, el hombre pensó
era que Dios quería que ellos lo hicieran, cuando en realidad eso estaba en su corazón, este tipo de prácticas, ¿no? Y, y hay varios ejemplos en la Biblia donde Dios pues finalmente les dice a los hombres, hagan esto. Es como cuando el pueblo pidió un rey, pues Dios les dio un rey y dio la orden de que se les diera un rey, pero no es que venía de la voluntad de Dios, es que venía del corazón de un pueblo que estaba abandonando a Dios y ya no querían que Dios reinara sobre ellos, sino que querían un rey como el resto de las naciones, querían ser como el resto del mundo. Lo interesante es que se dice que Dios los contaminó, pero los contamina al darle su voluntad. En Salmo 50, el versículo, si no me equivoco, es el versículo 21, lo voy a buscar aquí para no citarlo incorrectamente. Salmo 50, sí, versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas por eso que de cierto sería yo como tú, yo te arguiré y las pondré delante de tus ojos. Todo esto viene dentro de un contexto de sacrificio, Dios diciéndole al pueblo, tus sacrificios siempre están delante de mí. No te voy a regañar diciendo que no hace sacrificio, porque sí lo hace. Sin embargo, Dios le deja saber que sus sacrificios, los que ellos están dando, realmente ellos no le están dando nada a Dios. Ellos no entienden el significado de los sacrificios, los están ejecutando sin entender su significado. Nos dice en Salmo 50, verso 8 en adelante, no te reprenderé sobre tus sacrificios, que tus holocaustos delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tu aprisco, porque mía es toda bestia del monte, millares de animales en los montes. Conozco todas las aves de los montes y las fieras del campo están conmigo. Es decir, todos los animales que el hombre le pudiera sacrificar a Dios son de Dios. Tú no me estás dando a mí. El sacrificio no representa algo que Dios recibe o algo que el hombre le da a Dios. El sacrificio representa algo que Dios le da al hombre. Sigue diciendo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, paga tus promesas al Altísimo y llámame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y sigue diciendo que el pueblo aborreció las palabras del Señor, cometían engaños, hacían todas esas cosas mientras a la vez ofrecían sacrificio. Y decía Dios, tú no me estás dando a mí algo. Yo no me voy a comer la carne de esos animales. A mí no me interesa esa carne de esos animales. Esa sangre yo no me la voy a beber. Tú no me estás dando, tú no estás saciando ningún hambre, ninguna sed al sacrificar los animales. El sacrificio del animal representa lo que yo te doy a ti. Como nos dice en Levítico capítulo 17, verso 11, donde se nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas o vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Así que se nos dice que la vida o el alma de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. ¿Quién es el que da la sangre? ¿El hombre se la da a Dios para que Dios perdone? ¿O Dios la da al hombre para expiar, para reconciliar al hombre? Mire qué es lo que es expiado, qué es lo que es reconciliado. La palabra expiar es sinónima de reconciliar. Dice que los que son expiados son los hombres. Yo os la he dado para expiar vuestras personas. Dice, por lo cual la misma sangre expiará la persona. La sangre que Dios da es la que reconcilia a la persona con Dios. Así que los sacrificios que el hombre le da a Dios pensando que de esta forma aplaca a Dios y que de esta forma de alguna manera satisface las ansias de justicia de Dios, realmente es Dios dándole al hombre ese sacrificio, es Dios dándole al hombre la sangre, es Dios sacrificando a su hijo, que fue la lección que realmente Dios le quería mostrar a Abraham. No es el sacrificio que tú me puedas dar,
es lo que yo doy por ti, es lo que yo te doy a ti, ¿no? Y aquí vamos viendo ya una vislumbre de esa enseñanza que Dios quería plasmar y grabar en el corazón de Abraham, que había venido de la idolatría, donde la característica principal de las religiones idólatras de antigüedad, específicamente del área de Cercano Oriente y Oriente Medio, eran los sacrificios para aplacar las deidades. Se ofrecían sacrificios para aplacar las deidades, para satisfacer las deidades, para tener las deidades contentas. Y esto era algo que tenía que salir de desarraigarse por completo de la mente de Abraham. Los sacrificios no era lo que el hombre le daba a Dios, sino lo que Dios le daba al hombre. El verdadero sacrificio era Dios dando a su hijo, ¿verdad? Representado por ese carnero que estaba trabado entre los, ¿verdad? Por los cuernos, que finalmente Abraham terminó sacrificando. Miren qué cosa, que Dios entregó ese carnero en manos de Abraham, pero es Abraham el que lo sacrifica, no es ni siquiera Dios mismo. Abraham el que lo degolla y lo presenta sobre el altar, ¿verdad? Pero el punto que queremos resaltar es que es Dios quien da el sacrificio. El hombre no le puede dar nada a Dios. Y aquí se nos está presentando que Dios le da al hombre ordenanzas no buenas, según estamos leyendo en Ezequiel, ordenanzas no buenas. Luego dice que los contamina en sus ofrendas cuando hicieron pasar a sus primogénitos por fuego. Y todo esto es contado como los pecados del pueblo. De hecho, el versículo 27 y 28 sigue diciendo: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así dijo el Señor Dios, aún en esto me blasfemaron vuestros padres cuando cometieron contra mí rebelión, porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar, y miraron a todo collado alto y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Brincando al versículo 31 dice: porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, oh casa de Israel, vivo yo, dijo el Señor Dios, que no os responderé. El Señor dice que Él los contaminó en sus ofrendas, pero claramente le está dejando saber que era lo que ellos quisieron hacer. Él los salvó, Él los introdujo en esa tierra, pero ellos miraron hacia los ídolos y comenzaron a sacrificar hasta sus propios hijos en sus prácticas idólatras. Una vez más se nos presenta la vinculación, ¿verdad?, de la idolatría con el pasar a los hijos por fuego. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa esto que Dios le dijo? ¿Habrá otra manera de verlo? Lo que Dios le pidió a Abraham, que sí fue una prueba, que sí Abraham lo entendió como que tenía que matar a su hijo. Sin embargo, Dios no permitió que lo hiciera porque eso no fue lo que le pidió. Dios no le permitió que lo hiciera porque eso no fue lo que él quería. Eso no era lo que estaba en el corazón de Dios que Abraham ejecutase. Pero a la vez Dios utilizó esto para probar la fe de Abraham, para perfeccionar la fe de Abraham y para purificar el pensamiento de Abraham en cuanto al significado de los sacrificios, que no es lo que tú le das a Dios, sino lo que Dios le ha dado al hombre, su hijo, ¿verdad? Y esta verdad quiso grabar Dios en el corazón de Abraham. En Jueces 11 se nos presenta una historia bien interesante que muchas veces también es mal interpretada, y yo quisiera que la leyéramos con detenimiento, o por lo menos parte de ella, y tiene que ver con Jefté. Jefté, uno de los jueces mencionados en el libro de Jueces, ¿verdad? Se nos dice: y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz, será del Señor, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas.
Así fueron dominados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡Ay, hija mía! De verdad me has abatido, tú eres de los que me afligen. Porque yo he abierto mi boca al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca al Señor, haz de mí como salió de tu boca, pues que el Señor te ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, volvió a decir a su padre, ella, la hija: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. ¿Qué nos presenta esta historia? Muchas personas han pensado que esta historia nos presenta a un padre que mató a su hija porque se la prometió a Jehová. Pero el tiempo que Jefté está haciendo este voto al Señor, estaba altamente conocido que Dios no quería sacrificios humanos, que Dios no aceptaba sacrificios humanos. Se conocía la ley. De hecho, Jefté hace alusión en ese mismo capítulo. En varios versículos vemos que él tenía conocimiento de la ley de Dios. Y este hombre hizo un voto de quien quiera que saliera a recibir a la puerta de su casa, él lo ofrecería en holocausto. Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que la palabra de Dios dice que se puede ofrecer a Dios en holocausto. Y la palabra de Dios nos presenta animales limpios que se pueden ofrecer en holocausto, pero también nos presenta animales inmundos que no se han de presentar a Dios en holocausto. Y dentro de lo que no se ha de presentar a Dios, como quemándolo literalmente, como matando animales para ofrecerlos sobre el altar, está también los sacrificios humanos. No son aceptados de esta forma. Pero ¿cómo se cumple este voto? Miren bien el voto. Él dice: cuando volviere de los amonitas, será lo que saliera a mi encuentro será del Señor, y le ofreceré en holocausto. Así que el holocausto, como una ofrenda de gratitud, es devolverle al Señor aquello que el Señor en primer lugar le dio al hombre en símbolo de gratitud. Y si a Jefté le hubiese salido al encuentro una cabrita, que es un animal limpio y se puede sacrificar en holocausto, pues él podía hacerlo, o un cordero, o un carnero, o una vaca, o un buey. Sin embargo, si le hubiese salido al encuentro un burro, él no podía presentar esto a Jehová porque estaba prohibido. Pero ¿cómo eso sería del Señor? Estaría destinado para el servicio del Señor y sería la ofrenda que él le presentaría al Señor como en holocausto, ¿no? Ese burro, ese asno, serviría para el servicio del Señor. Y así mismo pasa con las personas, ¿no? De hecho, eso es lo que pasó con la hija de Jefté. La hija de Jefté no murió, la hija de Jefté no fue sacrificada, no fue un sacrificio humano sobre un altar ni nada por el estilo, no fue degollada ni fue quemada con fuego. La hija de Jefté no salió a llorar su muerte, ella salió a llorar su virginidad. ¿Por qué? Porque estaría destinada ahora solamente para un servicio exclusivo para Dios. De alguna forma no se casaría. De hecho, así que termina diciéndonos la historia. Y ella nunca conoció varón. Después de que nos dice que él hizo con ella conforme al voto que había hecho a Jehová, luego dice: y ella nunca conoció varón. Ella nunca, después de que se cumplió el voto, ella nunca conoció varón. No dice que ella no había conocido nunca varón, dice que ella nunca conoció varón.
Así que se le entregó a su hija ¿verdad? Y la virginidad de su hija para nunca casarse, y se entregó en servicio a Dios, para que cumpliera un servicio a Dios. Pero muchas veces se lee esta historia y se cree que aquello que no se supone que se sacrificara a Dios, se le sacrificó a Dios. Y Dios lo permitió, ¿verdad? Según nosotros pensamos. Pero esta joven salió a llorar su virginidad por 2 meses y después volvió a su padre para que cumpliera el voto que él había hecho con ella. O sea, le había hecho a Jehová sobre lo primero que saliera a recibirle a su casa. Así que él la entregó a Jehová. Ella fue apartada para el Señor, apartada para el servicio de Dios. También tenemos bien a nuestra mente la historia de Ana. La historia de Ana, ¿verdad? La leemos en Primera de Samuel. Y vemos a Ana también haciendo voto. Y vemos que en el caso de Jefté está más vinculado con el de Abraham porque se habla de nuevo las dos mismas palabras, ofrecer en holocausto. En Primera de Samuel también Ana hace voto, el versículo 11, e hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Así que ella hace este voto y ella lo cumple, ella lo dedica al Señor. Y fue su entrega al Señor, lo apartó para el Señor. Vemos como Ana, Jefté, dedicó su hija para el servicio al Señor. Y no fue que ella murió, sin embargo su voto era de que será para el Señor y lo ofrecería en holocausto, en agradecimiento, se lo devolvería al Señor en agradecimiento por las bendiciones que el Señor le había dado. ¿Esto pudo haber sido comprendido así? En la historia de Abraham, no sabemos si Abraham tenía el conocimiento para poderlo comprender así. Más adelante se nos da la información y conocimiento de que pudo haber sido comprendido así, pero el trasfondo de Abraham no le permitían comprenderlo así, y Dios tenía que enseñarle a Abraham de alguna forma u otra cómo Dios veía los sacrificios humanos y qué realmente representaban los sacrificios que se hacían al Señor. ¿Acaso representaba el aplacar a Dios por medio del derramamiento de sangre, o representaba lo que Dios entregaba y sacrificaba para que el hombre pudiera ser expiado o reconciliado? Esto es algo que vamos a abundar más adelante en series posteriores, ¿verdad? En temas posteriores, pero les invito a considerar estas cosas, ¿verdad? Se nos dice en Hebreos 11:17 algo muy interesante. Nos dice: por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. Dice que Abraham por la fe ofreció a Isaac cuando fue probado. Dios estaba probando a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Por la fe ofreció. ¿Qué hizo Abraham? Entregó, ofreció a su hijo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios que hiciera? Que lo ofreciera. ¿Y qué hizo Abraham? Lo ofreció. Él lo entregó. Estuvo dispuesto a renunciar a él por obedecer la palabra del Señor. Y Dios no lo dejó hacer más, porque ya lo había hecho, ya lo había entregado, ya lo había ofrecido. Estuvo dispuesto a renunciar a aquello que Dios le había dado en gratitud a Dios. Abraham cumplió al pie de la letra lo que Dios dijo. Dios dijo: ofréceme a tu hijo en holocausto, y Abraham lo ofreció en holocausto. Dios no permitió que lo matara, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no permitió que lo quemara con fuego, porque esa no es la voluntad de Dios. Y a la vez Abraham comprendió mejor el Evangelio. Abraham comprendió mejor
el plan de redención, como Dios nos daba a su Hijo para que su Hijo nos reconciliara con Él, porque Dios ciertamente estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, sino que nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El hecho de que Dios entregue a su Hijo representa y significa para nosotros que Dios no se retiene nada para sí, sino que nos ha dado todo. El hecho de que Abraham ofreciera a su hijo y entregara a su hijo, no se reservó ni siquiera a su propio hijo al que él amaba, representa que él no se retenía nada en su amor y obediencia a Dios. Pero la forma verdadera, el verdadero sacrificio, o podríamos decir el verdadero holocausto, la verdadera ofrenda que Abraham presentó, fue el dedicar a su hijo para que éste fuera un siervo de Dios. Como dijo Cristo mismo, ¿verdad? El ángel de Jehová, allí hablando con Abraham, encubriré yo algo a mi siervo Abraham, sabiendo que él ha de ser una gran nación y que enseñará a sus hijos y a su familia a andar en mis caminos. Esa fue la mejor ofrenda que Abraham pudo presentar al Señor. Enseñarle a su hijo a confiar en Dios, a temer a Dios, a creer la palabra de Dios. Y la fe de Abraham ciertamente fue purificada, fue perfeccionada por medio de un proceso fuerte, que fue este proceso de la entrega de su hijo Isaac, de la renuncia a su hijo Isaac, pero comprendió mucho y conoció mucho mejor a Dios. Y yo espero que en la medida que nosotros seguimos estudiando la Biblia, sigamos conociendo a Dios y le permitamos al Señor quitar todas estas cosas como Abraham que nosotros traemos del mundo de Babilonia y conceptos equivocados, no solo acerca de Dios, sino acerca de la vida, acerca de las prácticas sanas y aquello que es correcto. Que el Señor logre hacer esta transformación en nuestras vidas, que le permitamos limpiarnos de toda idolatría que haya en nuestro corazón. Te invito a orar. Padre Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por el mensaje que nos das por medio de ella. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesucristo, que podamos seguir aprendiendo más y más de aquello que tú tienes en tu palabra para nosotros. Ayúdanos a reconocer que no es lo que te podamos dar, es lo que tú nos has dado a nosotros, y ayúdanos a no rechazar eso que nos has dado, que es tu Hijo, sino que le permitamos vivir en nuestro corazón, que le dejemos vivir a Él su perfecta vida en nuestro corazón, en nuestra vida, y que de esa forma nosotros manifestemos al mundo tu gloria, así como Cristo lo ha hecho. Te pedimos, oh Dios, que nos acompañe siempre, que nos ayude a continuar en el crecimiento de tu conocimiento. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.